Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero de corazón que estén disfrutando de un día espectacular, lleno de energía y buenos momentos. Hoy nos adentramos en un tema que está generando un verdadero torbellino en el mundo del entretenimiento y, más concretamente, en el universo de las estrellas turcas que tanto admiramos. Si aún no lo han hecho, les invito de la manera más cordial a que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Créanme, tenemos un calendario repleto de contenidos fascinantes, análisis profundos y por supuesto muchas sorpresas jugosas preparadas para ustedes. Ahora bien, ¿de qué va todo este revuelo que tiene a tantos con la intriga a flor de piel? Pues nada menos que de nuestra queridísima, carismática y sumamente talentosa actriz turca, Demet Özdemir. Ustedes la conocen, la aman por sus interpretaciones memorables en éxitos rotundos como Erkencikus, donde su química con Can Yaman dejó a medio mundo suspirando, y Doğu Unep Kaderindir, una historia que tocó las fibras más sensibles de sus seguidores. Pues bien, resulta que Demet, a través de sus redes sociales, ha compartido un mensaje que ha desatado un auténtico vendaval de preguntas y especulaciones. No hablamos de una simple despedida de un personaje, de un proyecto de trabajo que concluye, sino de algo que se siente mucho más personal, más íntimo, y que sin duda ha generado una mezcla de preocupación y una curiosidad insaciable entre sus millones de seguidores alrededor del globo. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una figura pública que nos tiene acostumbrados a compartir retazos de su vida, sus triunfos, sus momentos de pura felicidad, nos sorprende de repente con una publicación tan, pero tan enigmática. En este universo digital donde cada palabra, cada emoji, cada silencio virtual, es analizado hasta el último micro detalle, este mensaje se convirtió, de la noche a la mañana, en noticia de portada. ¿Acaso se trata de un despido laboral? ¿Una dolorosa ruptura sentimental? ¿O quizás estamos ante algo completamente distinto, algo que ni siquiera hemos empezado a imaginar? La verdad es que ante la ausencia de un contexto claro y explícito, la imaginación humana vuela libremente, creando escenarios, tejiendo hipótesis y alimentando la especulación. Para comprender la magnitud del impacto de este enigmático mensaje, hagamos un pequeño y necesario repaso de la brillante carrera de Demet Özdemir. Desde sus inicios, Demet ha demostrado ser una artista innata, una fuerza de la naturaleza con una versatilidad y un carisma arrolladores. Su verdadero salto a la fama global, ese momento en el que su nombre resonó en todos los rincones del planeta, llegó con Erkencikus. Allí su conexión eléctrica con Can Yaman no solo conquistó a la audiencia turca, sino que trascendió fronteras, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas de la televisión internacional. Tras ese fenómeno, Demet no se ha detenido, ha seguido sorprendiéndonos con su talento en una variedad de proyectos, consolidándose no solo como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, sino también como poseedora de una legión de fans incondicionales, leales y extraordinariamente activos en las redes. Ella, por lo general, es bastante transparente en sus plataformas digitales, compartiendo fragmentos de su rutina, sus aventuras viajeras, los entresijos de sus proyectos y hasta pinceladas de su vida personal, aunque siempre manteniendo un prudente velo de privacidad. Es precisamente por eso que un mensaje tan abstracto, tan cargado de potencial significado y, francamente, potencialmente serio, rompe drásticamente con esa línea de comunicación habitual y, como era de esperar, enciende todas las alarmas, activa todos los radares de alerta. El mensaje en cuestión, ese que se ha convertido en el epicentro de todas las miradas y debates, rezaba algo así como: es hora de decir adiós a aquello que ya no me sirve. Una frase corta, pero con una carga emocional y un potencial de impacto verdaderamente tremendo. De inmediato, las redes sociales estallaron. Comentarios, teorías, hipótesis, un auténtico aluvión. Los fans más perspicaces y observadores, verdaderos detectives digitales, comenzaron a escudriñar sus publicaciones recientes, buscando afanosamente alguna pista, alguna señal, algún indicio de que algo no iba del todo bien. ¿Habría habido algún conflicto inesperado en algún rodaje? ¿Algún desacuerdo con su equipo de trabajo más cercano? O quizás, y esta es la especulación que más ha ganado terreno, se refiere a una relación personal que ha llegado a su inevitable y doloroso fin. Para aquellos de nosotros que seguimos con devoción la vida de las celebridades, sabemos perfectamente que estos mensajes crípticos, estas declaraciones veladas, pueden albergar un sinfín de interpretaciones. A veces, y hay que decirlo, son simplemente una manera poética y algo dramática de expresar un sentimiento profundo de cambio, de cierre de una etapa, sin que necesariamente haya detrás un acontecimiento cataclísmico.
Otras veces, sin embargo, y este es el temor que ahora mismo palpita en el aire, si señalan la ocurrencia de un evento de gran magnitud, de un punto de inflexión vital. La clave, como bien sabemos, reside en el contexto, y en este caso particular, es precisamente ese contexto, esa pieza fundamental del rompecabezas, lo que falta y lo que mantiene nuestras mentes en un estado de efervescencia constante. Una de las teorías que como un rayo cobró fuerza y se propagó con una velocidad asombrosa, fue la relacionada con su vida sentimental. Demet, como muchas figuras públicas, ha tenido relaciones que han sido objeto de atención mediática en el pasado, y siempre existe un interés particular, casi morboso a veces, en esa faceta tan privada de su existencia. Podría ser que este mensaje sea la forma elegida por Demet para anunciar que está diciendo adiós a una relación que, en definitiva, ya no le aportaba felicidad, que la estaba limitando o incluso dañando. La frase "aquello que ya no me sirve" resuena con una fuerza particular, tiene un tinte muy personal, como si se estuviera liberando de un peso, de una carga, de algo que la estaba constriñendo. Y claro está, en el fascinante y a menudo implacable mundo de las celebridades, una ruptura sentimental es siempre un tema de máximo interés público, un alimento jugoso para la prensa y los fans por igual. Otra posibilidad, quizás menos dramática en el plano emocional pero igualmente significativa en lo que respecta a su fulgurante carrera, es que el mensaje se refiera a alguna persona o situación específica dentro de su esfera profesional. Imaginemos por un momento que podría tratarse de un miembro de su equipo de representantes, de su agente, o incluso de una dinámica de trabajo que sentía que ya no la beneficiaba en absoluto, que le estaba restando energía o potencial. Las dinámicas profesionales, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, pueden llegar a ser increíblemente complejas, intrincadas, y a veces, dar un paso atrás, tomar una decisión valiente para cambiar de rumbo, es absolutamente necesario para continuar evolucionando y creciendo como artista. Este tipo de despidos, aunque no generen el mismo morbo que una ruptura amorosa, pueden tener un impacto considerable y definitorio en la trayectoria profesional de un artista. No podemos tampoco descartar la posibilidad de que el mensaje sea, en su esencia, más general, una especie de reflexión profunda y personal sobre el crecimiento, la evolución y la transformación. Quizás Demet está atravesando un momento de introspección intensa, de autoanálisis, y está tomando la firme decisión de dejar atrás viejos hábitos que ya no le aportan nada positivo, viejos miedos que la paralizaban, o incluso personas que sencillamente ya no encajan en la versión mejorada de sí misma que aspira a ser. Esta interpretación le otorga un matiz marcadamente filosófico a todo el asunto, y para ser sinceros, sería una señal inequívoca de madurez, de autoconocimiento y de una fortaleza interior admirable por su parte. Lo que sí es absolutamente e innegablemente fascinante es el poder que tienen las redes sociales para amplificar un simple mensaje hasta convertirlo en un fenómeno global. En cuestión de minutos, la publicación de Demet Özdemir se transformó en el tema de conversación principal en miles de foros online, en innumerables grupos de fans dedicados, y por supuesto, en todos los medios de comunicación digitales. Se crearon hilos de discusión interminables, se compartieron capturas de pantalla como si fueran tesoros, y cada like, cada comentario que recibía esa publicación, era analizado con la precisión de un cirujano. Es realmente asombroso cómo un puñado de palabras puede generar tal nivel de expectación, movilizar a tantas personas y hacer que millones de ojos estén puestos en la misma dirección. Ahora, ¿qué lecciones concretas podemos extraer de toda esta situación? En primer lugar, la importancia vital de la comunicación, incluso cuando ésta se presenta de forma enigmática. Un mensaje así, aunque no revele todos los detalles íntimos, sí nos enseña algo fundamental, que todos nosotros, sin excepción, incluso las estrellas más brillantes, pasamos por momentos de cambio, por transiciones y por la necesidad de tomar decisiones que a veces son difíciles. En segundo lugar, esta situación nos demuestra la profunda e inquebrantable conexión que los fans sienten con sus ídolos. La preocupación palpable, la especulación desbordante, todo ello refleja un cariño genuino, un deseo profundo de que sus artistas favoritos estén bien, que sean felices y que prosperen en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, es crucial mantener la prudencia y ser sumamente cautelosos con las especulaciones desmedidas. Es terriblemente fácil caer en la tentación de inventar historias complejas, de construir narrativas fantásticas o de sacar conclusiones precipitadas, basándose en fragmentos de información. En el siempre misterioso mundo del entretenimiento, a menudo hay mucho más detrás de lo que nuestros ojos pueden ver en la superficie.
Lo más sensato, lo más ético, es esperar pacientemente a que sea la propia Demet, o quizás alguien de su círculo más íntimo y de confianza, quien arroje un poco de luz sobre este enigmático asunto. Hasta que ese momento llegue solo podemos observar con atención, y quizás, lo más importante, enviar nuestras mejores vibras, nuestras energías positivas y nuestros sinceros deseos de éxito en cualquier nuevo camino que ella decida emprender. Además, resulta tremendamente interesante observar cómo este tipo de mensajes, cargados de misterio y ambigüedad, pueden impactar en la imagen pública de una celebridad. Si bien es cierto que generan una curiosidad voraz, también tienen el potencial de suscitar una profunda preocupación en su base de seguidores. La manera en que Demet Özdemir decida gestionar esta situación, si optará por aclarar las cosas o si preferirá mantener el velo de misterio, sin duda será observada con lupa por todos. Su trayectoria hasta la fecha ha sido, sin lugar a dudas, ejemplar, marcada por el talento y la profesionalidad, y es muy probable que cualquier decisión que tome al respecto esté cuidadosamente meditada y respaldada por sus principios. Es fundamental que recordemos algo esencial: las celebridades son, ante todo, seres humanos. Tienen sus propias vidas, sus propios desafíos personales, sus propias alegrías y tristezas, y sus propias necesidades emocionales. No todo lo que sucede en su vida privada tiene por qué convertirse, de manera automática, en un espectáculo público para consumo masivo. A veces un mensaje tan críptico como el de Demet es simplemente una forma, una herramienta, para procesar algo internamente, para anunciar un cambio de rumbo personal o profesional sin sentir la presión de tener que ofrecer explicaciones detalladas a millones de personas desconocidas. Y eso en sí mismo es un derecho fundamental. No obstante, debemos reconocer la realidad del universo en el que vivimos. En la era de las redes sociales y del entretenimiento sin límites, el secretismo y el misterio a menudo actúan como un potente combustible que aviva la llama de la curiosidad del público. Y en este caso particular, Demet Özdemir ha conseguido precisamente eso. Ha sembrado una intriga tan profunda que mantiene a sus seguidores absolutamente pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada posible pista que pudiera surgir, de cada pequeño detalle que pudiera arrojar luz sobre este enigma. ¿Qué será lo próximo? Veremos a Demet anunciar en breve un nuevo e ilusionante proyecto profesional, quizás uno que requiera un cambio radical de enfoque, una nueva dirección artística o un equipo completamente renovado. O tal vez en un futuro no muy lejano compartirá una actualización más personal que por fin arroje luz y sentido sobre el significado de su enigmático mensaje. Solo el paso del tiempo, ese gran juez y revelador, nos dará las respuestas. Por ahora el misterio de A quien despide sigue flotando en el aire, un suspenso cautivador, y nosotros, como siempre, estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Este tipo de situaciones, más allá del morbo o la simple curiosidad, nos recuerdan algo muy valioso: que detrás de las cámaras, de los focos deslumbrantes y de los personajes que interpretan con maestría, los artistas son, en definitiva, seres humanos con sus propias batallas internas, sus propios procesos de crecimiento y sus propias evoluciones personales. La frase de Demet, aunque deliberadamente críptica, puede servir como un poderoso recordatorio para todos nosotros. A veces, es absolutamente necesario soltar aquello que ya no nos aporta nada positivo, aquello que nos limita, para poder abrir espacio a lo nuevo, a lo mejor, a lo que verdaderamente nos impulse hacia adelante. Así que, para ir resumiendo, el reciente y profundamente enigmático mensaje compartido por Demet Özdemir ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones entre su leal base de fans y los medios de comunicación de todo el mundo. Las interpretaciones, como hemos visto, son variadas y van desde posibles rupturas sentimentales, hasta cambios significativos en su vida profesional, pasando por profundas reflexiones personales sobre el crecimiento y la autotrascendencia. Aunque el significado exacto y definitivo de su publicación aún permanece en la sombra, el impacto que ha tenido ha sido innegable, demostrando una vez más la fuerte y especial conexión que mantiene con su audiencia y el inmenso poder que poseen las redes sociales para generar interés y debate. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este fascinante misterio junto a todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado tan intrigante y estimulante, como yo lo he sentido al prepararlo. Ahora, la parte que más me gusta: su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Demet Özdemir con su enigmático mensaje? ¿Tienen alguna teoría en particular que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y entablar una conversación con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y quieren que sigamos trayendo este tipo de contenidos, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en la próxima aventura, en la próxima exploración. Hasta entonces.